Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día martes conmigo, el portal del Villegas, que vamos a iniciar con una preocupación que recorre el espíritu, y yo diría hasta la guata, de prácticamente todos los economistas dignos de ese nombre, de todos los sectores políticos, en relación a la posibilidad que se apruebe un cuarto retiro de la AFP, que sería, por un lado, en un plazo mediano, el fin de las AFP, o ya aproximándose a eso, con todo lo que significa en términos de perder una fuente de capitalización muy importante, que este país no tenía antes, y dejar a millones de personas sin un sistema de pensiones que les estaba garantizando que sus cotizaciones aumentaban con el tiempo en vez de mantenerse igual y por lo tanto en el fondo de crecer. Se les ofrece como alternativa desde la izquierda un sistema solidario o algo así, un sistema estatal, un sistema por lo tanto dependiente y manejado por políticos, y ya tenemos claro qué pasa cuando los políticos y cuando el Estado manejan algo. No es necesario que dé detalles. Pero fuera de eso, hay problemas inmediatos que se nos vienen encima según estos economistas. Piensan que todas las variables económicas que tanto costó poner de pie y que hicieron posible que en los últimos 30 años este país creciera tanto, están en peligro. Porque se va a desenfrenar, como ya está comenzando a levantar cabeza la inflación, se pierden los mecanismos de inversión y se producen un montón de efectos que yo los invito a leer con detalle de labios de todos los economistas que yo vi en un medio de comunicación que se refirieron a esto. Algunos dicen, por ejemplo, que debiera frenarse a estas alturas esta idea que se ha instalado, idea promovida, iniciada y apuntalada por la izquierda, de lo universal. Ingresos universales, ingresos familiares de emergencia universales, todo universal, lo que equivale a decir sin focalización, de manera que mucha gente que no necesite, que quizás nunca necesitó ese fondo, lo está recibiendo, con un gasto inmenso. Las reservas que tenía este país, que se tomó años en crear, están prácticamente ya en cero, y estaríamos entrando en la fase del endeudamiento. Debiera frenarse esto, decían, la universalidad. La economía se está sobrecalentando y eso va a tener efectos sobre todo el mundo. Esto no es un tema que afecta a los ricos o un tema académico. No, esto afecta a las personas cuando empieza a perderse la inversión, cuando las empresas ya no contratan más gente, cuando viene la inflación, todo eso. Los que somos más viejos y conocimos el Chile de antes, del crecimiento que sufrió en los últimos 30 años, que experimentó, podemos contarle a ustedes lo que era este país sin crecimiento, con una inflación que todos los años se mantenía, el país viviendo en medio de una pobreza tremenda, las clases medias no tenían ni el 1% de lo que tienen ahora. Era un mundo pobre y que no crecía, un mundo sin mucho futuro. Eso es a donde nos van llevando. Don Mario Marcel, a quien nadie supongo va a acusar de ser fascista, dijo, y aquí lo noté textual, fíjense, el cuarto retiro es la mayor amenaza para una recuperación sólida y sostenible que está empezando a producirse ahora. Pero parece que hay gente que les molesta la idea de que la economía, de que el país se pueda recuperar, que el país pueda levantar cabeza. Entonces les viene como anillo al dedo este otro balazo en la cabeza. Cuarto retiro para que eso no ocurra. ¿Por qué? Bueno, entre paréntesis, ya la pasadita, acusan a Marcel, estos genios de la izquierda, acusan a Marcel de ser parte de la élite.
Eso es un pecado. Si usted es miembro de la élite, entendiendo como élite a las personas que tienen más dinero, o que ocupan altos cargos políticos, o que ocupan o tienen algún prestigio intelectual, o que están en, no sé, pues en alguna academia, gente que no es, digamos, doña Juanita, usted ya está en pecado. Usted se destacó del resto. Usted no tiene derecho a existir. Usted es un conche su madre, para decirlo en castellano, porque es de la élite. Eso ya en sí es un pecado. Entonces, decirle a Marcel que es de la élite es como cuando en la Revolución Francesa trataban a la gente de los aristos. Aristos era marcar a una persona para la guillotina. Aristo era aristocrático. Los aristócratas había que liquidarlo a todos, aunque usted no fuera aristócrata en realidad, sino que había sido el peluquero o el mozo de cámara o el cocinero del aristócrata, del noble. Usted era aristo, era de la élite y por lo tanto había que cortarle el pescuezo. Hablan otros de que se ha desencadenado la fiebre populista, una fiebre que está constituida por varios elementos que al interactuar entre sí producen esta combustión, que es la fiebre populista. Uno de esos elementos es la ignorancia, condición en la que caen, yo diría, el 99% de los señores congresales, ignorantes de la economía, por lo menos de eso. No sé si tendrán conocimientos para jugar al taca-taca, pero en economía son ignorantes, no han estudiado nunca nada, son ignorantes. No han leído historia, no conocen las cosas que pasan en una sociedad cuando se toma cierta iniciativa. Ese es un factor. El otro factor es el miedo. Los que saben, los que se imaginan lo que se viene. Me imagino yo, por ejemplo, José Miguel Insulza es uno de aquellos que saben. Ya vamos a volver a él en un rato más. Y deben haber otro, pero están muertos de miedo. Decir algo contrario, frontal, contra la oleada populista, contra los revolucionarios, contra las señoras y señores que han emergido por todas partes y que no sabe uno de dónde vienen y que manifiestan una ignorancia y una rabia y una energía destructora enorme, es para tenerles miedo. Bueno, le tienen miedo. Y hay un tercer grupo que aviva estas cuecas, porque son partidarios de la idea de que para generar una revolución tiene que producirse una coyuntura crítica, tiene que quedar la crema, tiene que venirse todo abajo, que la gente esté enfurecida, que la economía ojalá se derrumbe, y en esas condiciones está el hervor para seguir adelante con la revolución. Esos tres factores a veces están separados, a veces están juntos en una sola persona, pero da lo mismo, interactúan en el círculo de los políticos y dan como resultado el que nadie se atreve a estar contra el populismo, otros están a favor de frentón del populismo, otros lo consideran un instrumento, otros simplemente piensan que es la manera de mantenerse en sus cargos, de poder reelegirse el día de mañana, porque hay que darle el gusto a la chusma, a la masa, que no entiende nada. Esa es la palabra que hay que usar, estimados amigos. Entonces, vamos corriendo como un piño de ovejas que se precipitan al abismo. Vamos corriendo a eso, al abismo financiero y económico, con este cuarto retiro. Todos los economistas quieren insistir en ese punto, de todos los signos. Hay economistas que yo recuerdo que participaron en gobiernos de la Concertación, hay otros que son de partidos de la Concertación, hay otros que son de derecha, hay otros que son independientes, hay otros que son del mundo académico. Todos por igual han dicho lo mismo, de las más diversas formas, pero lo mismo, que esto es la cueca en pelotas, estimados amigos, que ya se acabó los fondos que existían, que no tiene sentido seguir entregando estos fondos universales que a la pasada de ayudar a algunos que realmente lo necesitarán, están promoviendo el consumo, porque en eso se convierten estas platas extras, no en mantener el plato caliente en la mesa, sino que ir corriendo a los malls, incluso a las concesionarias de auto a comprar. Pues se ha visto, están las cifras. Eso es lo que está produciendo inflación. Son más o menos como 50.000 millones de dólares que salieron de la AFP y que están convirtiéndose en consumo suntuario muchas veces. Diría la mayor parte de las veces. Ahora, yo
No le puedo reprochar a doña Juanita, al ciudadano común y corriente, que a lo mejor no tiene estudios, que a lo mejor cuando como gran cosa salió del colegio y que trabaja en una cosa modesta, que sepa un poco economía, aunque sí le podría reprochar que tenga un poquito de sentido común, porque estas cosas no es necesario ser un experto en economía para darse cuenta que lo que se está haciendo es realmente una locura. Esto de consumir, gastarse las plata de la futura jubilación. No puede haber ninguna persona con medio dedo frente que digamos pueda no darse cuenta de eso. Pero los políticos son absolutamente inexcusables, porque uno esperaría de ellos que funcionaran por arriba del nivel de doña Juanita, que tomaran en cuenta unas cuantas variables más, que pensaran en la suerte del país y no que es lo que hacen todo, absolutamente todo, y lo estamos viendo ahora con la cuestión presidencial, en sus carreras políticas. La ambición de esta gente, la mezquindad intelectual, la miopía, la pequeñez de estas personas es realmente extraordinaria. Es lo único grande que tienen, es su pequeñez. Primer bloque, estimados amigos, autowolf.cl. A mi derecha está el sitio de ellos. Esta es una empresa que repara, amonona, mejora, mantiene la carrocería de su vehículo en un día y en su casa. Escuchó bien, en un día y en su casa. No necesita usted ir a un taller de desabolladurías o desabolladura, ¿cómo se llama? Y dejar el auto ahí sin ver lo que están haciendo por una semana o más. No, esta gente viene a su casa y usted puede estar mirando lo que están haciendo y va a poder constatar que no están simplemente rellenando con pasta, con plasticina las abolladuras y luego poniéndole un poquito de pintura arriba. Usted va a ver que están haciendo un trabajo serio de calidad. Autowolf.cl. ¿Cómo tiene que hacerlo para que acudan a hacer esta reparación? Que puede ser quitar una abolladura o varias, pintar, todas esas cosas de la carrocería. Póngase en contacto con ellos con un WhatsApp, mandándole fotos de lo que usted quiere hacer. Les manda fotos de las abolladuras del auto, o en fin, de lo que quiere reparar, y ellos le van a dar una cotización y usted verá si acepta o no, y una vez que se acepta, van a su casa. Mejor imposible. Les recuerdo además a Vicare, esta tecnología médica o salud online que pone a disposición de las personas que tienen o podrían tener problemas del corazón un aparatito que ya les he mostrado, pero se los muestro de nuevo. Aquí está. Que usted le permite hacerse electrocardiogramas donde quiera. Por ejemplo, lo podría yo hacer aquí y ahora, pero no lo voy a hacer porque yo no tengo corazón propiamente tal, tengo una bomba mecánica, porque soy un robot, como todo el mundo sabe. Entonces, si usted tiene corazón de carne y hueso, de carne más bien dicho, un músculo, usted hace así, esto va a registrar todos los elementos básicos de cómo está funcionando su corazón, la información va a ir a dar a una aplicación que usted tiene en su celular, que se la entregan junto con esto, y esa información va a ir instantáneamente a dar a Avicare, donde on time, en el mismo momento, simultáneamente, o un minuto después, por último, van a estar viendo los resultados, los especialistas, y van a poder rápidamente tomar medidas si usted necesita que se tomen medidas. Pongamos por caso que el electrocardiograma señala que usted está con un preinfarto o que tiene alguna otra situación complicada. Se van a tomar medidas inmediatas. No va a tener usted que esperar que venga el patatús para en ese momento recién ir a dar, no sé, pues, al hospital o a la funeraria, una de dos. ¿Cómo se consigue esto? Esto se entrega en comodato por 27.900 pesos mensuales y usted puede hacer todos los electrocardiogramas que quiera. Puede estar todos los días haciéndose uno. La aplicación forma parte del paquete y por lo tanto es un producto muy conveniente para las personas que pueden tener algún problema cardíaco o que tienen condiciones fisiológicas, peso, edad, que pudieran facilitar un problema cardíaco. Y continúo con esta empresa suiza Felco, que fabrica los mejores instrumentos para la poda que existen en el mundo. Esta es la mejor fábrica para hacer los mejores instrumentos de este tipo en el planeta. Son usados en todas partes del mundo por los profesionales. Estas dos tijeras, que ya se las he mostrado varias veces, son solo dos de muchas variantes de podadoras que tienen distintos tamaño de mango para distintos tipos de manos, etcétera. Hay también un serruchito que les he mostrado, una cortadora más grande, un montón de herramientas para
los podadores profesionales. El acero no tiene nada que ver con lo que usted ve en otras podadoras Baratieri, que no duran mucho, que ya no cortan a la semana. Póngase en contacto con estos locales que ustedes están viendo a mi derecha, abajo, direcciones de internet, para conseguir estos instrumentos. Felco. Les decía que hay otro grupo que apoyan los retiros y apoyaron o van a apoyar cualquier otra cosa que demuela el modelo liberal porque están en eso. Y estos revolucionarios piensan que cualquier cosa que produzca una crisis ayuda a erigir el modelo que ellos creen mejor y que probablemente ignoran exactamente en qué consistiría. Entonces, si les dice usted a estas personas esto del cuarto retiro va a producir los efectos que anuncian los economistas, les importa un huevo. Perfecto. Van a decir cualquier cosa, pero en el fondo van a decir que bueno, eso es lo que yo quiero. Yo quiero que explote una bomba que se venga al edificio de un viaje al suelo para luego despejar las ruinas y construir. ¿Construir qué? A ver, ¿qué es lo que vamos a construir? No tengo idea, pero vamos a construir alguna cosa. De forma que algunos esperan que el Senado pare este cuarto retiro. No sé sobre qué base lo esperan. Puede ser. Todo puede ser. Pero está por verse. Yo no voy a decir si me parece probable o improbable. Dejemos que los hechos se produzcan. Y ya veremos. Ya veremos. Y yo les he mencionado recién a don José Miguel Insulza como uno de los, posiblemente, estoy seguro de eso, políticos que se han dado cuenta de lo ruinoso que son estos retiros y muchas otras medidas que ha incluso apoyado él con su voto, incluso con sus discursos en algún momento, con sus intervenciones en el Congreso. Pero yo creo que José Miguel Insulza, siempre lo nombro a él porque es el que lo conozco mejor, no por joder a José Miguel Insulza, es porque lo conozco mejor. Deben haber otros más o menos de su talante, de su perfil. Este señor dijo, y lo menciono además a él ahora otra vez, porque acaba de hacer noticia diciendo en un medio que se refiere a su sector, a los socialistas, etcétera, hemos sido incapaces de defender lo hecho en estos 30 años. Ahora, ¿qué quiere decir hemos sido incapaces? ¿Qué quiere decir incapaz en este caso? ¿Que no tenían argumentos? ¿Que no se atrevían a subirse a un estrado a hablar? ¿Que no estaban seguros de las cifras? ¿Que se quedaron afónicos justo los días que había que defender esto? ¿En qué sentido han sido incapaces? El único sentido en que se entiende esta incapacidad es el miedo de hacerlo. La capacidad en el sentido de tener el conocimiento, la convicción de que en los 30 años de la Concertación se creció. Eso está ahí a mano. Ni siquiera requiere una gran inteligencia para verlo. Así que la incapacidad no consiste en que no tienen conocimiento. De hecho tienen, puesto que el mismo están diciendo para defender lo hecho en estos últimos 30 años, los inmensos avances, dijo, los inmensos avances. O sea, sabe la cuantía, por lo tanto conoce los datos. Entonces la única explicación es que no se han atrevido. Han sido incapaces personal y políticamente, porque se han visto frente a una oleada imparable, agresiva, castigadora. Y mal que mal, José Miguel Insulza y los demás son simples seres humanos nomás. Está el factor conveniencia también. Ponerse en contra de ellos significa no solo las funas, los ataques personales, los insultos, incluso quizás hasta las agresiones físicas, significa salir de toda posibilidad de estar en listas, de ser candidato a alguna cosa, de estar en algún cargo. Y José Miguel Insulza es un político profesional que toda la vida ha estado en eso. Desde que estaba en la universidad, cuando era un joven dirigente. Y los demás lo mismo. Yo he estado estudiando últimamente, reestudiando una vez más, a raíz de los libros que les he mostrado a ustedes y que les voy a seguir mostrando, la Revolución Francesa,
que es un tema que nunca uno deja de aprender, especialmente si repasa o lee libros nuevos o repasa los antiguos. Y ahí uno ve el mismo fenómeno calcado. En varios momentos, o sea, yo diría que prácticamente a lo largo de toda la historia de la Revolución, desde el momento en que parte, en junio de 1789, con el Estado llano reuniéndose en la cancha de juego de tenis, que ahí se reunieron y juraron funcionar como un solo cuerpo y no separarse hasta que hubieran creado una nueva constitución para Francia, etc. Desde ese momento hasta el final, cuando le cortaron la cabeza a Robespierre, la mayoría de los que participaron primero en la Asamblea Nacional, después en la Asamblea Legislativa, después en la Convención, eran personas relativamente moderadas que querían, muchos de ellos en un principio querían una monarquía constitucional al estilo británico, otros tenían otras ideas con el rey o sin el rey, pero eran moderados. Y sin embargo, durante largo tiempo se impusieron los extremistas, porque siempre se imponen. ¿Por qué? Y cuando uno lee los detalles, en todos los planos de la revolución, en el plano callejero, de las hordas que se juntaban en París, los que atacaron las Tullerías, los que atacaron el 14 de julio la Bastilla, los que atacaron, los que fueron a buscar al rey a donde vivía para traerle un poco a la fuerza a París, los que atacaron a las guardas suizos en las Tullerías el año 91, me parece que fue, o principio del 92, 1792. Los que vociferaban en las tres asambleas que les he mencionado. En todos los casos uno ve que cuando en un grupo de personas se desatan energías emocionales, pasionales, que llevan incluso a carnicerías increíbles que se produjeron en ese periodo, en todos los periodos, no solo con la guillotina, cosas aún peores que esa, uno se da cuenta que cuando se desencadena ese grupo, y acá hemos tenido y tenemos las encarnaciones nacionales y del siglo XXI de ese grupo. Los demás, aunque sean mayoría, se mueren de susto. Y lo único que pretenden y esperan es pasar desapercibido. Se hacen un ladito. Cuesta mucho que esa mayoría, que no tenía intenciones de ir a los extremos, que no tenía intenciones de cometer crímenes y salvajadas, toma mucho tiempo que esa mayoría, ya sintiéndose acorralada, sintiéndose que también a ellos les va a tocar, se organizan y le cortan la cabeza a la serpiente, como se la cortaron a Robespierre. Entonces estamos en una de estas etapas intermedias de la revolución en Chile, en que los moderados, los razonables, los que saben economía, los que ven que las proposiciones son pésimas, no se atreven porque están frente a ese grupo, de los cuales tenemos varias encarnaciones, por ejemplo la Asamblea Constituyente. Vean lo que dicen algunos, vean el talante, la rabia, los furores, las cuentas pendientes que quieren pasar, la manera como se refieren a sus adversarios políticos. Véanlos cómo funcionan en todos los niveles y son más o menos la expresión más suave, sí, por el momento, que lo que usted podrá encontrar los mismos personajes, como que se hubieran reencarnado ahora en la Revolución Francesa. Y en todas las revoluciones se vean los mismos arquetipos humanos. Y Insulza pertenece a ese panteón de moderados, muertos de susto, arrinconados, que por el momento, no sabemos qué va a ocurrir más adelante, solo tienen una ambición, que no los cuelguen de un farol. Entonces, por esa razón, yo no sé de dónde sacaron que en el Senado podrían rechazar este cuarto retiro. Porque hay muchas expresiones que ustedes no conocen, señores, a mí me han contado. Lo que usted lee en la prensa es solo la superficie de todo este cuento. Todos o muchos de estos personajes del mundo moderado, a los cuales los extremistas los captan de inmediato. El extremista sabe quién es de lo suyo y quién no. Esos reciben presiones todos los días, de todas las maneras posibles. Por teléfono, por WhatsApp, por mail, por advertencias personales, presenciales, llamémoslas ahora, online. Yo no veo por dónde el Senado se va a atrever a parar el cuarto retiro. Si llega a ocurrir, yo voy a caer de rodillas aquí mismo y me voy a reconvertir al cristianismo de nuevo. Voy a decir aquí, no cabe duda que se produjo un milagro y los milagros solo los produce la divinidad. Ergo, yo tengo que volver a la iglesia católica, de la cual soy miembro desde que me bautizaron, hice la primera comunión. Padre mío, perdóname mis pecados, perdona mi retirada. Eso voy a decir si pasa una cosa así.
En serio. Perdonadme, hermanos, que les recuerde, no me perdonen, pongan oído porque esto es importante. Si quiere usted vender súper rápido su propiedad, Hey, el corredor más rápido de Chile. Punto. No les digo más, ahí están los datos. Hágame caso. Edisur. Aquí tengo otro libro que les voy a mostrar de lo que ofrece esta... Aquí me salió el príncipe de nuevo, no le den pelota a este. Edisur. Paquetes como estos que ustedes ven aquí, con libros del mismo autor o del mismo tema, o libros sueltos como este. Este libro es muy entretenido, muy interesante. Todos los estudiantes de ciencias militares debieran conocerlo. Yo creo que lo deben estudiar. Desde un pensador, llamémoslo así, chino, del año La Cocoa, El arte de la guerra, con montones de consejos que son muy breves. Mira, aquí por ejemplo dice: si sabes que el enemigo es vulnerable a un ataque y tus soldados pueden llevarlo a cabo, pero ignoras si la condición del terreno es favorable para la batalla, tienes la mitad de las probabilidades de vencer, solo la mitad. Bien, Edisur, estimados amigos, con un local físico ahora en compañía 1025, con miles de títulos y algunos a solo 500 pesos. Y continúo con KM Millas, la empresa que le compra sus millas acumuladas por sus vuelos y le permite eso transformar esa cifra que quizá usted no va a ocupar, pongamos 45.000 millas, pero usted no tiene ninguna probabilidad de usarla o va a usar mucho menos. Véndalas en KM Millas y a la pasada va a estar ayudando a la Unión de Amigos de los Animales. Hay un tema que he tocado ya un par de veces probablemente, pero voy a tocarlo a propósito porque creo que es importante, que es interesante y que me lo incentiva el hecho de que hoy día estuve contando la cantidad de candidatos presidenciales y tenemos hasta el momento, bueno, ya se acabó la inscripción, parece que son como 8, ¿eh? El señor Parisi, el señor Lorenzini, don Sergio Tapia, el Meo, doña Yasna Proboste, por cierto, don Sebastián Sichel, Gabriel Boric y José Antonio Cast. 8. De los cuales todos, menos Sichel y Jack, 6 de 8 son de alguna vertiente de la izquierda, o deberíamos decir ahora del populismo, simplemente. Y esto es lo que me ha llevado a insistir en que ustedes observen el panorama sobre la base de qué es lo más frecuente que ocurra con las fuerzas de izquierda en nuestro país y en cualquier parte. Lo que ustedes están viendo, la desintegración, la división. Eso es inexorable. En política, los grupos, los partidos, las coaliciones, en un plano Raskelly, el plano personal de las ambiciones que llevaron a ciertas personas a meterse en la vida política precisamente, porque el que no tiene no está ahí. Hay un plano de división consistente en las envidias, las peleas por los cargos, por las candidaturas, por todas esas cosas, pero eso ocurre dentro de cierto marco. De repente las peleas pueden ser muy ásperas, pero es la división que surge de ahí, y incluso sectas dentro de partidos centradas alrededor de una persona, son un plano menor de división. Pero en un plano más elevado y más con consecuencias más serias, tenemos lo que ocurre con la izquierda por una razón que, por así decirlo, es intrínseca al alma de la izquierda. Es como el destino manifiesto de la izquierda. Es su naturaleza. Y esto es que las izquierdas, o sea, los movimientos políticos que pretenden reemplazar lo que es por algo que todavía no existe, los partidos políticos que están contra el establishment, contra el sistema, contra el ancien regime, contra lo que sea, y pretenden sustituirlo por otra cosa, son, por definición entonces, movimientos o partidos o coaliciones agrupadas en función de ideas con respecto a lo malo que es el actual sistema, ideas críticas, ideas respecto a cómo debiera ser tal o cual cosa en particular o la sociedad en su conjunto, ideas
que muchas veces no son ni siquiera ideas, son meras consignas. Las consignas con el tiempo se transforman de tanto repetirse en clichés. Es un universo verbal. Y el universo verbal, el universo de las ideas, es por definición muy transformable, muy versátil, es muy cambiante, muta todo el tiempo. Entonces, para empezar, en los grupos que quieren derribar el orden de cosas existente, sufren una primera división, a veces solo latente, que no se nota, pero luego se agudiza, entre los que quieren ir más lejos y los que quieren ir menos lejos en el proceso de las transformaciones. Los radicales, digamos que son radicales en su postura, los talibanes, digamos, políticos, en 2 o 3 grados que más o menos de talibanismo, y los moderados que quieren llegar hasta cierto punto solamente. Pero no se detiene ahí el proceso de diversificación de la izquierda. En medio de este universo de palabras, de ideas, de utopías distintas, de narrativas distintas, hay espacio para más divergencia. Incluso dentro de cada uno de estos grupos que he diferenciado, llamémoslo los moderados y los radicales, o los extremistas, como quieran ponerle, hay diferencias acerca del cómo y del qué. ¿Cuál es el método? ¿Cuál es la manera? ¿Con quién nos aliamos? ¿Con quién no nos aliamos? ¿Qué es lo que hacemos específicamente cuando echemos abajo el régimen antiguo? Se producen toda clase de divisiones, y entre los moderados también. ¿Seguimos aliándonos con estos fulanos que están yendo tan lejos o no? ¿Tendemos lazos con la derecha, por mucho que no nos guste, porque por último, si no, estos otros fulanos van a echar abajo todo y tenemos que salvar el país? Y surgen diferentes ideas, diferentes visiones, facilitadas por el hecho de que no hay otro aglutinamiento en estas personas que las palabras, que el verso. Y el verso permite todas las transformaciones que usted quiera. Lo único que los aglutina al principio de su existencia, estos grupos, es el fastidio, el rechazo de lo que es. Nada más. El fastidio y el rechazo, sea el resentimiento, el odio, la pica, la rabia común que tienen contra lo que es. Eso es lo que los une. Eso es lo que les permite, en esa etapa inicial, cuando todo se manifiesta simplemente como un abajo tal cosa, abajo el rey, o abajo el neoliberalismo, o abajo Piñera, o abajo lo demás ya, decir abajo esto, lo otro, no genera muchas diferencias. Ir todos juntos a una concentración, tampoco. Es simplemente moverse físicamente a un punto, a gritar más o menos las mismas consignas. Pero luego vienen las diferencias cuando el proceso continúa avanzando y ya se trata de discutir cosas más concretas. Y ahí empieza la magia de las palabras a generar estas diferencias, a lo cual podemos agregar el efecto de los temperamentos. Hay temperamentos, uno los conoce a esas personas desde cabros chicos, temperamentos impulsivos, emocionales, que son los más inclinados a adoptar posturas extremas, rabiosas, y están temperamentos más flemáticos, que son los más inclinados a tomar posturas más negociables, más sensatas, menos extremas. Se separan los temperamentos, se separa el verbo, se separa todo, y eso en un momento dado se empieza a manifestar en lo que estamos aquí en Chile viéndolo como la tremenda desintegración que sufre la izquierda. No solo esta cantidad de candidatos de izquierda distintos, sino que todos los días sabemos de algo nuevo. Hoy día mismo otra persona se salió de la famosa lista del pueblo para ir por su propia. Sigue siendo una persona muy de izquierda, muy radical por lo que he podido leer de lo que dice, muy encerrada en el universo mental furibundo y delirante de la izquierda extrema. Pero ya se separó de otros a lo mejor a los cuales consideraba menos delirante y menos de izquierda, o más entregado a la traición, a la negociación. No sé cuáles habrán sido sus razones. Todos los días estamos viendo estas separaciones. Todos los días estamos viendo dirigentes o candidatos cerrándole la puerta al otro. Todos los días escuchamos llamados a la unidad. Hoy día mismo, o sea, ahora que estoy grabando, y ya tenemos otro fenómeno relacionado con esto. Alejandro Guillé, lo tengo acá. Alejandro Guillé anunció que no va a repostular como senador, luego que Marco Enrique Minami anunció su candidatura presidencial
dentro del partido del PRO, al cual pertenece aparentemente el señor Guillé. Y Guillé se explicó, se manifestó que la izquierda necesitaba una lista única, pero esa lista única no va a existir. Yanna Proboste le cerró la puerta a una lista única a Meo. El Meo está hablando ahora de que tendría que estar toda la izquierda unida. Diferencias por todos lados de personalidades y de interpretaciones de la historia. La cuestión pasa fundamentalmente fuera de los temperamentos distintos y las ambiciones, pasa por las interpretaciones de la historia, interpretaciones de qué es lo mejor, qué es lo que hay que hacer para construir ese mundo maravilloso del cual no tienen ni idea, además. Ahora, a propósito de esto, a la pasadita uno se pregunta qué busca Marco Enrique Minami con su candidatura, la cuarta candidatura. Por supuesto él sabe, porque hasta él sabe esto, que no tiene ni una chance de ninguna naturaleza para llegar, ni siquiera la primera vez, que creo que sacó un 20% de la votación. Ahora, después según la segunda sacó menos, la tercera sacó menos, ahora sacaría menos todavía. Pero él quiere tener un capital político, y un capital político en este caso es decir, yo recibí, pongamos, X votos, no me alcanza para ser presidente, no me alcanza para ir a segunda vuelta, pero me alcanza para negociar. Me alcanza para decir, bueno, ¿qué me dan a cambio de que yo le digo a mis electores, porque todavía creen algunos de que los electores son de su propiedad, como si fueran ganado que tienen en un potrero, ¿qué me dan a cambio de que yo les traspaso a mis electores? Adquiere peso político. Tengo una votación detrás. Ya no soy simplemente el chambelán que anda, digamos, sirviéndole el café al presidente de Argentina y poniendo el mantel cuando se reúne el foro de Sao Paulo. No, yo soy candidato presidencial y tengo estos votos. Y se multiplican personalidades que hacen exactamente lo mismo. Algunos de estos otros que mencioné están en la misma. Evidentemente, no creo que el señor Sergio Tapia cree que va a ser presidente de la República, ni Lorenzini, ni Parisi, pero también quieren tener un capital político. Y esas son las cosas que los dividen, que los fragmentan y que los llevan a las derrotas, como va a ocurrir. Estoy cada vez más convencido con los datos que ahora tengo. El día de mañana, si tengo otros datos, voy a cambiar mi punto de vista. Yo no me quedo pegado con nada. Yo me guío con la realidad. Yo voy donde va la realidad. En cambio, la derecha, sí, en el plano de las personas, en ese primer plano que les mencioné, tiene diferencias personales y querella y envidia y todas las bajezas que van de suyo anexas a la naturaleza humana. Pero cuando llega el momento, los que hubo sí que tienen un aglutinante que es más allá del odio, el resentimiento contra el sistema, y es el mundo tal como es ahora. Eso es. La derecha quiere mantener, con algunos cambios aquí y allá, con las refacciones necesarias, el mundo tal como es. Y eso no es malo, dicho sea de paso, porque algunos piensan que eso, el que exista una facción política, una facción social en un país, en nuestro país, que quiere conservar muchas cosas, es malo per se. No, no es malo per se, porque hay muchas cosas que merecen ser conservadas porque funcionan. Y hay que ser muy tonto para creer que todo tiene que ser echado abajo porque existía antes, y por lo tanto está viejo, es fome, tiene que haber algo nuevo, algo mejor. No necesariamente lo nuevo es mejor, para nada, en absoluto. Les puedo mencionar 1.000.000 de ejemplos de experimentos sociales en gran escala que sustituyeron algo que existía por algo que fue un infierno. Es lo que ocurrió en todo el mundo socialista. En Rusia, en Checoslovaquia, en Polonia, en Hungría, en Rumania, en Alemania, en la llamada Alemania democrática, donde quizá ustedes se han olvidado, pero ya en el año 54 hubo revueltas en ese mundo aplastadas con los tanques. Era algo nuevo, pero miren ustedes qué calidad tenía esa cosa nueva. Bueno, el hecho es que las derechas se aglutinan alrededor de una cosa real, que no es una cuestión de meras palabras, de interpretaciones del mundo, de visiones, de cosmovisiones, de épica, de narrativa y todas esas tonterías. Es el mundo real tal como es. Y eso los une y los aglutina porque lo quieren mantener, lo quieren defender. Y por lo tanto, las derechas llegan unidas y las izquierdas llegan desunidas. Y por lo tanto, si las cosas no cambian, y espero que no cambien, falta muy poco para noviembre, la izquierda va a ser derrotada. Así es. Va a ser derrotada. Y si no es derrotada, bueno, vamos a ver. Yo he mencionado en algunos programas de que incluso los grupos más a la izquierda del abanico político, en este caso Boric, uno no tiene que asumir que son comunistas y que quieren instaurar el comunismo.
Algunos me han dicho por mail, me han llegado muchos de que sí, que cuál es la diferencia entre Boric y la postura del Partido Comunista, que es un comunista disfrazado, o que si no está disfrazado, él no se da cuenta que en realidad es comunista, millones de cosas. Bueno, usen las palabras que quieran, y yo insisto en una cosa, no es necesario creer que Boric o cualquier otro de la izquierda va a instaurar la sociedad comunista para no votar por Boric y los otros, porque si no instauran la sociedad comunista pueden instaurar la ruina. O sea, con toda seguridad, sus planes, salvo que cambien en el camino, cosa que yo he dicho que puede ocurrir en el proceso de la campaña electoral, van a tener que decir cosas que a veces se empiezan a integrar a su pensamiento por la interacción con otros o por lo que les impone la realidad. Es decir, si pierde la derecha en estas elecciones, yo no creo que el país se va a venir abajo así de un suácate. Sí creo que es probable que entremos muy probable que entremos en una senda que conduce al estancamiento, a la ruina, a lo que Sebastián Edwards, uno de los economistas que está haciendo los anuncios que dije al principio acerca de lo que significaría el cuarto retiro, él habla de que Chile volvería a lo que siempre fue, algo así como una posición intermedia entre ser Costa Rica y Ecuador. No sé por qué eligió esos dos polos por ahí entre medio, o sea, el país estancado, que no crece, mediocre, donde nadie quiere poner un peso fuera del país, digamos, los inversionistas fuera del país, salvo que les garanticen unas ganancias inmensas de un día para otro. O sea, camino a la república bananera, como se decía antes. No al comunismo, a la república bananera. Permitidme, amigos, recordarles compreoro.cl, donde usted puede comprar oro y plata en lingotes físicos como estos, que le permiten tener parte o todo, lo que usted quiera, de sus recursos en algo que usted controla en sus manos, lo puede llevar a donde quiere y donde quiere que lo lleve, lo van a recibir con gusto. El oro y la plata son valores per se. Les recuerdo también inviertanusa.cl, esta empresa que le permite invertir en Estados Unidos con todas las facilidades del mundo. Le ofrecen cientos de ofertas inmobiliarias, miles de franquicias para que usted escoja, le abren cuenta corriente en banco norteamericano, le consiguen crédito hipotecario, lo ayudan a constituir empresa, le consiguen visa residencia si usted quiere, todo en inviertanusa.cl. Lotus Air, me comuniqué con ellos. La segunda partida que trajeron de estas máquinas extraordinarias desarrolladas en conjunto con la NASA para destruir todos los patógenos se están agotando. Precisamente porque son tan excelentes. Si usted quiere rápidamente tener una de estas en su negocio, en su casa, en su colegio, póngase en contacto ya con Lotus Air, estimados amigos. Y continúo con SMF, una industria chilena, una empresa chilena que desde hace muchos años se especializa en productos para mantener bien los pisos de cualquier tipo que usted tenga en su casa o en su local. Parqué, cerámica, losa, piedra pizarra, moqueta. Para cada uno de esos elementos, de esos pisos o fachada, en el caso de la piedra pizarra, hay un producto para mantenerlo, para tenerlo mejor, para que dure más y que se vea mejor. SMF. Y último de este bloque, a propósito de mantener cosas, para mantener limpia su ropa, un detergente para la ropa excepcional es el que entrega Lavo Club, y para mantener bien su vajilla bien limpia, sin que quede grasosa, lo mismo, Lavo Club tiene un detergente para la loza. Ambos son biodegradables, hipoalergénicos, vienen en envases grandes y son cuidadosos del medio ambiente porque son biodegradables y porque la empresa recicla permanentemente sus envases de plástico. Y, entre paréntesis, las reposiciones se las hacen a domicilio, usted no tiene que molestarse. Y volviendo a la desintegración de la izquierda, los únicos procesos históricos que ustedes pueden encontrar donde este proceso no ocurre de esta manera es en aquellos en que una de las facciones, en este caso siempre la facción más extrema, se hace del poder de la fuerza física, del poder militar, de la fuerza letal, y simplemente liquida a sus adversarios. El ejemplo clásico es los bolcheviques en Rusia. Los bolcheviques simplemente, y es la expresión que ellos usaban, liquidaron a todos sus adversarios
liquidaron a los mencheviques, a los cadetes, que era otro partido de cuando empezó el proceso, derribaron al zar, vino Kerensky, etc. A todos esos partidos los destruyeron. Destruyeron incluso a bolcheviques que no estaban en la línea del comité central de turno, o más bien dicho, del tirano de turno, Lenin y después Stalin, porque disponían del control de la fuerza militar, disponían de la Checa, de la KGB, del Ejército Rojo, porque el ejército anterior, el ejército del zar, se había desintegrado con las derrotas de la Primera Guerra Mundial. Entonces, en ese caso, los tipos pueden seguir adelante, destruyen a todos sus adversarios y con ese mismo poder militar aplastan, por supuesto, a la burguesía, a los fascistas pobres y a todos los demás que nunca estuvieron con ellos, y a sus compañeros de ruta que estaban con ellos hasta que ya decidieron que ya no debían estar con ellos, que tenían que estar más bien bajo tierra. Si esa condición no se da, si estos tipos no controlan el poder militar, se derrumban. Los más extremistas en la Revolución Francesa, que eran los jacobinos, llegó un momento en París que no controlaba. La Guardia Nacional, que se había creado en algún momento el proceso revolucionario, era controlado por la pequeña burguesía, y esa Guardia Nacional y otros grupos que se formaron terminaron liquidando a el señor Robespierre y su grupete. Así es que, como acá en Chile no tenemos un grupo que controle el poder militar, salvo la CAM, que está localizada en la Araucanía, esa desintegración va a seguir su curso simplemente porque no hay nadie que dentro de la izquierda pueda simplemente mandar al Gulag a sus adversarios, por lo menos todavía. Y rápidamente, amigos, antes de mostrarles el libro que les tengo para hoy día, Controller, para que tenga su empresa funcionando tiki-taka en el área de gestión, que es donde siempre hay problema. Controller tiene, esta empresa que hace este proceso de revisar su gestión, tiene una sucursal en Viña ahora, son expertos, hicieron este trabajo 20 años en Estados Unidos en grandes empresas, lo hacen a través de Controller en Chile, revisan su gestión, su área de gestión, encuentran los problemas y le dan la solución. Controller. NotarioExpress.cl, ya sabe, la manera más rápida, más eficaz, más cómoda de hacer el papeleo notarial. En vez de estar yendo a la notaría por horas, usted se instala unos minutos frente al computador, anota los datos, una vez que entró a la página de NotarioExpress.cl, y luego va a la notaría a retirar el papel y a firmar. 3 minutos en vez de 3 horas. Ajedrez, amigos, el ajedrez. Todavía están esperándolos a ustedes ahí. Hay un par de cupos, me decía Pablo Tolosa. Entren en espacioajedrez.com a ver cuáles son esos cupos disponibles para algunos de los cursos. No van a perder ninguna clase que ya empezaron porque hay videos. Pero además están ahí los productos que ustedes ya conocen. El libro que les voy a mostrar ahora es el último que les muestro sobre la Revolución Francesa por ahora. Fue escrito por un tremendo observador francés, un tipo muy brillante, murió muy joven lamentablemente, Alexis de Tocqueville, quizá ustedes han oído hablar de él. El hombre nació en 1805 y murió en 1859, o sea, vivió bastante poco, aunque la gente se moría bastante más joven en esos años, y escribió 2 libros muy importantes. Uno es La democracia en América. Él visitó Estados Unidos, teóricamente iba a estudiar cómo funcionaba el sistema penal en Estados Unidos, pero terminó viajando por Estados Unidos en esos años iniciales de Estados Unidos, estamos hablando de los años 30 en Estados Unidos, viendo cómo funcionaba esa sociedad, esa verdadera novedad en el mundo entero que era la democracia norteamericana. Escribió La democracia en América y muchas de las cosas que observó son válidas todavía el día de hoy. Pero el libro que les quiero mostrar de él hoy es este. Está en francés aquí porque lo compré en Francia, esta edición, y es el idioma original, l'Ancien Régime y la Revolución, o sea, el anciano régimen, el antiguo régimen y la revolución. Pero está en castellano, está en francés, en inglés, está en todos los idiomas. Ustedes lo van a encontrar sin ningún problema en Amazon y en todas partes. Y yo creo que debe estar también incluso en librería, no lo he revisado, pero puede estar, capaz que haya alguna traducción al español. Es un libro súper interesante. Otra mirada sobre la Revolución Francesa de este observador. Como dice acá atrás, este libro no es una historia de la revolución, es un estudio sobre esta revolución. Y es un libro, como ustedes ven, pequeñito,
Este es un libro inoptado, como se dice, y solo tiene 300 y tantas páginas, así que el libro de formato más grande debe ser mucho menos. Es un libro muy luminoso, vale la pena. Y yo les repito lo que les dije ayer, que ustedes pueden leer 50 versiones de la Revolución Francesa, y en cada una de esas 50 versiones van a encontrar un ángulo distinto que les va a servir para formarse un cuadro más completo, y con eso tener el template de lo que son los procesos revolucionarios. Créanme que no difieren mucho unos de otros. Ahora, si quieren leer el libro definitivo, ya teórico total, donde se estudia esta revolución y otras 5 o 4 más, se hace un estudio comparativo, tienen que encontrar, está en Amazon, Anatomía de la Revolución de Crane Brinton. Un libro realmente fantástico. Uno de estos días se los voy a mostrar y voy a leerles, hacer algunas partes o algún pedacito para que ustedes vean lo interesante que él fue el que creó el concepto de que la revolución es como una fiebre que pasa por todas las etapas de un proceso febril. Muy interesante. Y bueno, estimados, eso sería todo por hoy. Espero que el programa les interese, y sigamos viendo más adelante, los días que vienen, qué pasa con la candidatura de Yanna Proboste, qué pasa con las demás candidaturas, qué pasa con el señor Marco Enrique Minami, que es como un mono porfiado en esto de las candidaturas. Tenemos espectáculo por lo menos. No sé a dónde vamos a terminar con nuestro país. Tengo algunas hipótesis, pero no las voy a dar aquí. Pero mientras tanto nos podemos entretener un poco. Eso sería todo. Hasta mañana.